Pues bueno, vamos a continuar. Habíamos platicado la semana pasada sobre algunos temas y había surgido la duda en unas personas que vienen aquí, en la propia congregación en donde asisten o donde asistimos. Hay algo que de verdad es preocupante, ¿no? Debemos de recordar que en el cristianismo hay muchísimos temas. Todos son importantes, absolutamente todos, pero hay unos que transforman y otros que deforman. Me refiero a que deforman no porque tenga que ser forzosamente así cuando se estudian, sino porque muchos de esos temas se han tergiversado, se han malinterpretado, se han sacado de contexto de la palabra de Dios, de las escrituras. Es lo que me faltaba. Y la realidad es que últimamente hemos nosotros estudiado aquí y hemos visto que se están cada vez diferentes lugares de reunión, se está hablando sí de temas que están establecidos en la palabra del Señor, pero que la verdad están siendo cada vez más corrompidos, ¿no? Cada vez los han entendido conforme a sus propios deseos, conforme a su propia conveniencia. Entonces hablan de muchas nuevas revelaciones, como si al Señor se le hubiera olvidado escribir algo, ¿no? En la palabra o en la escritura. Empiezan a hablar en el nombre del Señor, diciendo y aseverando que lo que están enseñando en esos momentos es dictado por el mismo Dios, que lo que pueda venir a lo mejor en las escrituras puede contener cierto tipo de error y que la nueva revelación es otra. Y la palabra es clara cuando nos dice, ¿no? Si alguien te enseña un evangelio diferente, sea anatema. Eso es una maldición, o sea quien sea, porque tenga la congregación más grande de Toluca, que puede tener 10, 20 mil, 50, 60 mil personas, incluso la más grande que está en Corea del Sur, que tiene más de 100 mil personas. Si esos pastores, si esos predicadores te enseñan algo diferente a lo que está escrito, la palabra de Dios es clara y dice que sea anatema. No, siempre nos hemos preocupado, al menos en este estudio, por entender verdaderamente qué es nuestra corriente espiritual como cristianos, una relación personal con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, y olvidarnos de toda religión, ¿no? De toda religión, de todo dogma, de todas cargas impuestas que a veces ni podemos llevar. Todos somos corruptos desde nuestro nacimiento, todos traemos algo de maldad y pecado en nosotros. A nosotros no nos enseñan a ser malos, si te das cuenta, desde pequeñitos nos enseñan a ser buenos, porque hay algo que ya está en nosotros intrínsecamente relacionado a nuestra vida, que es parte de pecado, parte de maldad, y nosotros vamos puliendo nuestra vida a través de las escrituras, a través de la consagración al Señor. No somos nunca, aun cuando llegamos a los pies de Jesucristo, vamos a estar muy lejos de ser perfectos, vamos a estar muy lejos de ser mejores que alguien. Sin embargo, estamos muy cerca de Dios, que es el que verdaderamente nos va a ayudar a transformar nuestra vida y a dejar de ser muchas cosas que somos, que solo afecta tanto nuestra vida en la tierra como nuestra vida futura, que es una eternidad, ¿no? Estamos hablando obviamente de la condenación eterna y de la salvación, de la vida eterna, ¿no? Son dos corrientes, son dos caminos que se deben de seguir de acuerdo a nuestras decisiones, porque lo vamos a estar estableciendo ahora que empecemos hoy esta serie de la seguridad de la salvación, cómo hay muchas doctrinas y muchas teorías de que si yo ya soy cristiano y acepto a Jesucristo en mi corazón, de todo corazón, hice mi oración de fe, me arrepentí de mi vida, puedo llegar a ser salvo, puedo llegar a perder la salvación en algún momento y caminar derechito al infierno. Hay muchas corrientes que aseveran en gran manera que la salvación jamás se pierde, y hay también otras tantas que aseveran que la salvación sí se puede llegar a perder. Entonces, a la palabra del Señor no le hace falta que nosotros la interpretemos como mejor nos convenga, ¿no? A la palabra del Señor no le hace falta decirnos algo que sea nuevo, sino solamente debemos de utilizar la palabra de Dios para edificación de nuestra vida y comprender que lo que allí está escrito es la verdad de las cosas, entendiendo siempre toda la relación que hay entre un versículo y otro, entre un libro y otro, entre una época y otra, porque se escribió en un periodo de muchísimos años. La palabra de Dios no es un solo autor, es un compendio de libros que fueron inspirados por Dios para poder escribirlos. Ciertamente, como siempre lo hemos dicho y nunca tenemos ni siquiera la más mínima intención de negarlo, sí, es escrita por hombres,
pero inspirada por Dios. No hay anacronismos, no hay errores, no hay fallas. La Biblia es infalible. Simple y sencillamente nada la puede echar abajo. Por mucho ateísmo que pueda existir, por mucho conocimiento científico que pueda existir, nada hasta el momento ha hecho que la Biblia sea comprobado como un libro falso, sino todo lo contrario. Aún las evidencias científicas comprueban su propia veracidad. Y como no hay ninguna contradicción, ¿no? Hay mucha gente que practicando su ateísmo o el rechazo al Señor empieza a hablar de contradicciones en la Biblia y te dice, mira, en tal lugar dice una cosa, en otro lugar dice otra, y hoy vamos a ver sobre todo algunos versículos sobre esto de la salvación que aparentemente se contradice, pero siempre es eso en la palabra del Señor, no son aparentes contradicciones, pero la misma palabra no necesita de mi opinión, no necesita ni de la tuya, ni de la de los más grandes teólogos para poder resolver esas aparentes contradicciones. La misma palabra por sí sola da la respuesta absolutamente de todo. Buscamos nosotros entonces la verdad en uno de los temas que sí son fundamentales dentro del cristianismo. Este tema es lo que hace la gran diferencia con todas las religiones del mundo, con todos los supuestos dioses, con todas las corrientes culturales, étnicas, incluso científicas que pueda haber. La gran diferencia con nosotros es la seguridad de la salvación. Lo que hace a una religión una religión, es pensar que por sus propios medios, por su propia doctrina, por su propio pensamiento, tienen un camino descubierto o inventado que nos pueda religar a Dios, religar a la vida eterna. La palabra religión viene justamente de ahí, de religar, religare, de ahí viene la palabra religión. Por eso el cristianismo no es una religión, porque nosotros no tenemos ni los medios, no tenemos ni la forma, no tenemos la capacidad, ni tenemos, como muy bien habla la doctrina de la predestinación, la intención de reconciliarnos y religarnos a Dios. Es Él el que busca nuestro corazón, es Él el que busca estar con nosotros. Nosotros somos inhábiles para buscar a Dios. La palabra dice, ¿no? Somos inhábiles para buscarlo. Todo mundo hacemos lo malo, todo mundo nos vamos por el camino que no es correcto, pero Dios en su amor nos otorga una luz de esperanza para decirnos, mira, hay otro lugar, hay otro camino, yo te lo ofrezco. Es de Dios siempre la oferta, y esa es la gran diferencia que hace el cristianismo con las religiones. Toda religión busca su conveniencia, toda su comodidad, que nadie le diga nada, que no te confronte con la palabra de Dios porque te hace ver tu verdadera condición, tanto espiritual como moral. Y eso a nadie nos gusta. Entonces, pues yo acudo a la religión que a mí no me confronta por ser fornicario, que a mí no me confronta por ser drogadicto, que a mí no me confronta por ser alcohólico, por ser polígamo, por ser adúltero, por ser perverso. Porque a lo mejor esta religión hinduista o esta religión oriental o esta religión africana o sudamericana o neozelandesa, qué sé yo, no me confronta con mi verdadera naturaleza, que es el pecado, lo malo que sí hay dentro de mí. Entonces, si a mí no me confronta y me deja en mi comodidad, yo la practico, y entonces todo lo demás es un error. Si a mí no me causa ningún problema que yo practique ciertos tipos de pecados que están establecidos en la palabra de Dios como abominación delante de Dios, y esa religión o esa corriente espiritual a mí me da libertad de hacer eso y más, yo de ahí no me voy a mover. No voy a tener ninguna necesidad de buscar la verdad, porque para las personas que practican una religión, la verdad se halla en uno mismo, en lo que me hace sentir bien, en lo que me hace sentir cómodo. ¿Y qué crees? No es así. Porque la vida la podemos vivir así, es verdad, pero nosotros no somos los creadores de la vida. Nosotros estamos aquí para obedecer en esa libertad que Dios nos da, para obedecer lo que el Señor ha determinado que es la vida. Pero ¿qué sucede? Cada quien decide cómo es mejor, incluso hasta amar a Dios. Cada quien dice, no, yo no soy cristiano, pero yo creo en Dios. Yo busco a Dios a mi modo, yo hablo con Él a mi modo. Yo practico mi vida espiritual a mi modo. Yo, mientras no ofenda a nadie, ni ofenda a Dios, o a Shiva, o a Brahma, o a Vishnu, a Shiva, a Buda, a todos los que me digas, mientras yo no ofenda, mientras yo esté solamente así en línea con Dios y eso, yo sé que yo estoy bien. Pues te tengo noticias, como no somos los creadores de la vida, ni siquiera tampoco somos creadores de nuestra alma, ni de nuestro propio espíritu, nuestra corriente espiritual no puede estar dominada por nosotros mismos, sino solamente por el Creador, y no es como tú dices, sino como Él.
Porque para nosotros es bien cómodo, es súper cómodo. A mí me han dicho, pues es que no, yo no soy cristiano, no soy católico, yo creo en Dios y eso me va a hacer salvo. Pues perdóname, Satanás también cree en Dios y no deja de ser Satanás y no deja de tener un futuro en la condenación eterna. Entonces, ¿ya viste cómo no basta? Y no se trata de como yo digo, como yo pienso o como yo creo. Y la Biblia dice, ¿no? De labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Decimos que amamos a Dios, pero no le obedecemos. No tememos su presencia, y temor no de tener miedo, sino de respetarlo, de reverenciarlo, de saber que Él es el Rey, de saber que Él es el dueño de nuestra vida. Y no lo hacemos como Él dice. Imagínate que somos la población de un reino, como así los reinos del Señor de los Anillos y todo eso. Y hay un rey, el rey de Gondor, me acuerdo más o menos, ¿no? De la película. Bueno, ¿qué pasa con el que no hace lo que dice el rey? Cuello, cárcel, ¿no? Trabajos forzados. Así es en un reinado. El rey manda y dice cómo se hacen las cosas. Ninguna de las personas que está bajo el dominio de un rey o bajo el poder de un rey, ahora sí que se va a escuchar feo, pero así es. Ninguno de ellos tiene derecho a opinar mejor de la opinión del rey. No tiene. Porque el rey es el que se supone que hace todo por beneficio de todos. Ahora estamos hablando de humanos. Con Dios, Dios no se va a equivocar. Si Dios te dice, la manera en la que vas a ser salvo es esta, es esa. No necesitas inventarte otra. No necesitas acomodarte a una. Si el Señor te dice, la manera en la que tú vas a agradar mi corazón es esta, no es como nosotros pensamos. No es como mejor me sale. No es como yo considero, creo, pienso, supongo que es como Él dice. Si a ti te dicen, para ser salvo tienes que marcar el número 1 de un teléfono, ¿por qué carambas tendríamos que marcar 5, 8, 9, 2 asteriscos centro? Es de una manera, una sola. Y también es de una sola manera decir, si tú lo rechazas, pues marque colgar. Así de sencillo. Es como Él dice. Ahora, en este afán de nosotros conseguir algo verdaderamente importante en la eternidad con Dios, buscamos hacer muchas cosas que creemos que agradan a Dios. Muchas cosas para salvarnos, muchas cosas para ganarnos el cielo, muchas cosas para encontrar el perdón de Dios, una nueva oportunidad. Y todas las religiones empiezan a elaborar un esquema de prácticas que según ellos te van a dar todos esos resultados. Eso es una mentira. Debemos de entender, y lo vamos a estar viendo en estas clases, debemos de entender que la salvación no es absolutamente por nada que el ser humano pueda hacer. Por nada, y la misma palabra de Dios lo dice. No existe nada en nosotros que podamos hacer para ganarnos la salvación. Nada, ni dar toda tu fortuna, ni ayudar a todas las viudas, ni ayudar a todos los enfermitos, ni ayudar a todos los que mueren de hambre de África, ni ayudar al vecino que es alcohólico, ni ayudar a los indigentes de la ciudad de Toluca, ni ser la persona más buena del planeta te va a dar la salvación. No tenemos absolutamente nada con qué ganárnosla. Tenemos ganado el infierno, eso es una verdad, por causa del pecado original. Y ojo, esto se habla en la religión tradicional, en la religión católica y en muchas otras. El pecado original no es el sexo, no son las relaciones sexuales como muchos dicen, es la desobediencia a Dios. Ese es el verdadero pecado, y así todos fuimos concebidos, y así, gracias a ellos dos, venimos con esa parte tan, me atrevería a decir, con ese boleto directo a la condenación eterna. Y Dios lo sabía, desde la eternidad lo sabía. Entonces tuvo que idear Dios un método de salvación, el único existente, lo vamos a ver. Todo esto viene aquí, lo vamos a ver. El único existente, porque por nosotros no podemos. Toda obra, dice la palabra de Dios, todas nuestras obras, todas, no dice unas, dice todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Por muy Madre Teresa de Calcuta que seas, no te ganas el cielo. Así de sencillo. No te ganas la salvación. Entonces,
Decía en un inicio, es muy triste ver que en las diferentes congregaciones, en los diferentes puntos de reunión, pues haya dos doctrinas distintas, el arminianismo y el calvinismo. El arminianismo, que denota que la salvación sí se pierde, y el calvinismo, que es uno de los más, Juan Calvino, uno de los más impresionantes teólogos que ha existido, que ha encontrado una revelación impresionante en la palabra de Dios, nada de que se lo inventó, sino todo parte de aquí, para asegurar que la salvación no se pierde, salvo siempre salvo. Y el arminianismo, Arminio, es el que dice, no, pecado, pierdes la salvación, así que arrepiéntete. Y ahorita vamos a ver qué tan en la lógica, ya ni siquiera nos vamos a meter tanto en el lado super espiritual y tan profundo, en la pura lógica no va a caber la posibilidad de comprender que por el pecado nosotros perdamos la salvación. Entonces, yo puedo ser salvo y seguir dándole vuelo a la hilacha. Te lo dejo bien claro de una vez, dudaría mucho que eres salvo. La iglesia cristiana está lleno también de gente que se va derechito al infierno. Y ojo, Dios no manda a nadie al infierno, se van solitos, por decisión propia. Y es tan real como la vida eterna. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ¿de dónde sale todo esto? En el siglo XVI, cuando empieza la Reforma Protestante, voy a hacer un paréntesis, porque bueno, los cristianos, ¿qué somos? Y se oye re feo, ¿no? Ay, eres protestante. Ay, como que te sientes así. No, eso somos. Venimos de protestar, pero ¿sobre qué protestamos? O sea, yo protesto, yo no estoy de acuerdo. Eso es protestar, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera razón? Es una. Y parte de la gracia del Señor, de lo que es la salvación. Entender la doctrina de la gracia también nos llevaría muchas clases, nos llevaría muchos estudios, pero trataremos de hacer un pequeño compendio, ¿no? Sabemos que desde hace muchos siglos la religión predominante es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Se me acaba de ir el nombre completo, Católico Apostólico Romano, ¿no? Católica Apostólica Romana. Bueno, lo quiero decir con mucho cuidado y al mismo tiempo con mucho respeto, aunque esto es real, y para quienes quieran tengo toda una serie de 23 clases acerca de todas las doctrinas del catolicismo a la luz de la Biblia y cómo en todas y en cada una de ellas corrompen las escrituras. Y lo quiero decir tal cual es. La iglesia tradicional, la iglesia católica, era la que dominaba en el siglo XVI, ¿no? Y en siglos anteriores y siglos posteriores y tristemente en la actualidad. Sin embargo, hay entre otras grandes fallas que tiene a la luz de la palabra de Dios, hay una de las doctrinas que manejaban muchísimo y que resultó excelente para la religión tradicional como medio de control social, era justamente hablar de tres lugares espirituales: el infierno, el purgatorio y el cielo. Se ha dicho ya en estos años, afortunadamente, reconocido ya por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que el purgatorio no existe. Ya, dijeron, ¿no? Claro, dijeron también otra sarta de cosas, como que el infierno tampoco, que es solo un recurso literario que utiliza la Biblia y que Adán y Eva es un cuento de fábulas. Imagínense, o sea, ellos mismos haciendo de la fe un circo, ¿no? Y ahora muchos creyentes que dicen, bueno, si no existe el purgatorio, ya no me voy ahí. Bueno, pues si el infierno nada más es un cuento de hadas, pues ya no me voy ahí. ¿Qué me impide hacer lo malo? ¿Qué cadena o qué freno tengo yo para no abusar de la gente, para no robar, para no andar de promiscuo, para no andar de adúltero, para no andar de asesino? ¿Qué freno hay? Pues no me voy a ir al purgatorio, ni me voy a ir al infierno, porque la máxima autoridad de la Iglesia Católica ya dijo que no existe, solo son recursos literarios. Entonces vean qué grave es. Ahora, no es que necesitamos un freno, ¿no?, para vivir bien en sociedad, no, señor. La existencia de Dios es tan real como tú y yo en este momento. Y si hay un Dios, y hay un Dios justo que recompensa lo bueno, también castiga con consecuencias feas lo malo. ¿Qué pasaba con la Iglesia Católica en esos momentos? Siempre ha sido un medio de control social.
Y lo vemos ahora también en un medio de control económico. Así de sencillo. La iglesia católica o la iglesia tradicional en aquella época tenía un muy buen negocio con el tema de la salvación. Nosotros sabemos, y esto sin tener que entrar en el lado espiritual, que por ejemplo, si tú te enfermas, ¿qué no pagas por sanar? Todo, lo das todo, ¿sí o no? Todo, aunque te quedes en la ruina, pagas todo por ser sano, o porque tu familiar sane, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu novio, tu esposo, ¿cierto o no? Lo das todo, todo, vendes todo. El tratamiento me cuesta 500,000 pesos, ¿cuánto que los consigues? ¿Cierto o no? En la medicina, la salud así es. En la abogacía igual, en el derecho penal. Tu libertad, pagas todo porque no te encierren. Todo, 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 todo. ¿Cierto o no? Son casos reales. En esa época era exactamente lo mismo con lo espiritual. Se moría tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá. Todo mundo sabía que tenía que ir al purgatorio, porque nadie somos perfectos. Todo mundo se tenía que ir al purgatorio. Y ahí tenían que pasar 50, 100 años, 300 años, purgando de sus pecados hasta que quedaran completamente libres y entonces tener acceso al cielo, y los que de plano, ¿no? ¡Pum!, al infierno. Pero sabías que en el purgatorio tenías que pagar lo malo que hiciste en la tierra. Entonces espiritualmente empezaba toda la gente supersticiosa a pensar: le han de estar arrancando las uñas diario, y le vuelven a crecer y se las vuelven a arrancar, y lo han de estar torturando hasta que pase 350 años, como declaró el sacerdote en la misa de su funeral. ¿Te imaginas así a mami, a papi, a tus hermanitos sufriendo? No, tú no lo podrías concebir, ¿no? ¿Qué hacían? ¿No quieres que pase? Tengo indulgencias. Por cada 10 años menos en el purgatorio me tienes que dar una moneda de plata. Estoy poniendo a un supuesto, ¿no? O $1,000. ¿Tú qué harías? Si en vida, ¿no? La medicina pagas todo, por tu libertad pagas todo, lo espiritual, hombre, pues que salga de ahí, que se vaya al cielo. Pues $1,000 y 10 años menos. Ahora, pues hoy tenemos promoción. Es que suena chistoso, pero así le hacían. Tenemos una promoción. Si tú me das ahorita $100,000, se va al cielo. Nos echamos 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, y pum, pasa derechito al cielo, pero pues cáete, $100,000. Pum, 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 pum. Y así, en carretas, en coches, en todos lados pasaban los sacerdotes, venían a esta pequeña población, vamos a suponer que somos nosotros, y pues hoy hay promoción, ¿eh? El Señor dice que pueden pasar al cielo si aflojan con tanto. Y empezaron a vender la salvación de almas. Los grandes ricos, ¿no? Cuando llegaban a darles los santos óleos, la extrahumación, que también hablo en esas clases, de esa doctrina tan herética, pues ya me voy. Oye, pues derechito al cielo, ¿no? ¿Sí? Te vendo la indulgencia, 100,000 pesos. Se moría y él ya se iba al cielo, según. Eso es todo lo que manejaba la iglesia católica, pues todo lo que la iglesia tradicional vendía la salvación, vendía algo que pues, de lo cual no tenía conocimiento. Tenía un medio de control social y económico sobre la gente, y déjate de lo que tuvieran todavía que pagar de impuestos las personas. Había que pagar por todas las personas que tenían a alguien muerto en el purgatorio, y creían que así se salvaban. Y aparte te decían, pues ya me pagaste 100,000 pesos, pero aparte vas a hacer penitencia. Hay una película buenísima que pues, naturalmente trata de todo esto, es muy, muy apegado a la realidad, que se llama Lutero, que es el padre de la Reforma Protestante. Y recuerdo una escena donde llega un fraile o un sacerdote, y llega aquí, ¡pum!, en su carreta, ¿no? Y pues toda la gente así era, ¿no? O sea, ellos traían noticias espirituales y eran fanáticos y eran desesperanzados porque pues, los reyes los tenían viviendo en la miseria, en la pudredumbre, porque les quitaban todo el dinero, como las películas de Robin Hood, así les quitaban todo, y apenas si podían vivir para pagar impuestos. Entonces llegaban ellos y qué buenas noticias nos traes, ¿no? Me acuerdo de imagen donde llega uno y prende una vela, o es una vela o algo así, y empieza a poner la mano, ¿no?
Entonces le quedan viendo así cómo se está quemando, ¿no? Y el otro sudando real, o sea, quemándose él mismo, ¿no? Hasta que no puede más. Entonces se quedan así maravillados de que aguantó un montón, pero se cocinó la mano, la palma de la mano. Y les dice, esto es insoportable. Ahora imagínense todo el cuerpo por toda la eternidad. Pues cáiganse ahorita con tanto y se van derechito al cielo. Vendían la salvación, con temor. Es decir, espantaban a la gente. Yo me quemé, a ti te dolió y eso que tú no fuiste el que puso la mano en el fuego. Y dijiste, qué dolor tan insoportable. Ahora imagínate todo tu cuerpo igual, pero por los siglos de los siglos, consumiéndote y quemándote todo el tiempo. Se espantaban y empezaban a pagar. Entonces, un monje, porque él era de la misma iglesia, Martín Lutero, en 1500, en el siglo XVI, empieza a ver eso y dice, o sea, ¿cómo? ¿Será que sí? De una u otra manera él tiene acceso a las escrituras y empieza a leer. Va a decir, eso no dice aquí. Lo que ellos están practicando está en contra de lo que es la palabra de Dios, porque naturalmente él creía 100% y fielmente en lo que era la palabra de Dios. Y dice, no, como que así no está la cosa. Para esto, las escrituras estaban prohibidas para la gente. Esto, olvídate que lo tuvieras. ¿Por qué? Aquí está la verdad. Pues nada más nosotros, los iluminados. Tú no. Tú haces lo que yo diga. Y lo que yo diga está aquí, entonces tú lo tienes que creer. No necesitas evidencia. Martín Lutero empieza a encontrar grandes divergencias entre las prácticas de la iglesia tradicional y la voluntad del Señor que estaba establecida en la Biblia. Para no hacer el cuento más largo, ¿qué sucede? Protesta. Y le dice al Papa, no, esto es lo que estamos haciendo, no es lo que está aquí, yo protesto. Insisto, para no hacer el cuento más largo, pues lo expulsan, se niega a retractarse, se encierra y empieza a tener luchas espirituales fuertísimas y empieza a traducir por primera vez la Biblia y empieza a distribuirse. Clava en las puertas las tesis, los estudios bíblicos que hizo, mostrando la verdad de las cosas. Obviamente, la iglesia empieza a sucumbir, ¿no? Y empieza ahora sí que la corriente espiritual, y tendré que decirlo como con todas sus letras, la religión luterana. En Alemania, son luteranos, la gran mayoría no son católicos, ¿no? Allá son luteranos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Es 100% confiable la religión luterana? ¿Que ya es evangélica, ya es protestante, ya es cristiana? No. Él era un hombre como tú, como yo, y su tiempo se acabó. Colgó los tenis, entregó el equipo, no alcanzó a estudiar absolutamente todo. Pero llegan más teólogos y siguen hasta llegar a Juan Calvino y ¡boom! Queda completamente establecido la reforma protestante, por completo, donde empieza a hablar de algo tan importante que es lo que nos diferencia de todas las religiones, que es la salvación y la seguridad de la salvación. No podía haber no podía ser todo, como dicen por ahí, miel sobre hojuelas, y tenía que salir el negrito en el arroz. Y llega Arminio y dice, momento, no es así, la salvación sí se pierde. Todo esto es el contexto, pero empezamos nosotros a ver naturalmente que todo el tema de la salvación no solamente está establecido en la palabra de Dios, sino está establecido en la eternidad. No se dio a conocer la seguridad de la salvación cuando se escribe la palabra de Dios o cuando se complementa la Biblia. Esto estaba predestinado desde hace muchísimos, desde la eternidad. Y recordemos, la eternidad no tiene ni futuro, ni pasado, ni presente, es eterna, es atemporal, ¿no? La temporalidad es una medida del hombre para conocer pasado, presente y futuro, naturalmente, pero en la eternidad no existe, no hay un principio, así como no hay un fin. Tenemos siempre, y ya lo habíamos platicado aquí, como que la idea de que hablar de la eternidad es hablar siempre del futuro, ¿no? La eternidad también está allá, atrás, ¿no? Y la palabra de Dios, pues es quien nos lo enseña, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios para que nosotros podamos garantizar que la tendencia espiritual que seguimos, en este caso que es el calvinismo,
es verdadera, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a Arminio, con respecto a las doctrinas de él? Porque él también se basó en la Biblia. ¿Cómo es posible? Y aquí vamos a entrar un poco a ver esto de las aparentes contradicciones. Pero debemos estar seguros de algo. La palabra de Dios no se equivoca, pero puede ser por artimañas sacada de contexto. Eso sí. Y de ahí que ahora se predique el evangelio de la prosperidad, que se predique que puedes perder la salvación y caminar al infierno cuando ya te hiciste hijo de Dios, que se predique que no tiene absolutamente nada de malo convivir con lo que ahora la sociedad considera correcto, pero que está en contra de la palabra de Dios. No, tantas cosas, pero todo está fuera de contexto. Y la verdad, te van a decir, ¿y si tú no estás fundamentado bien en tu fe? ¿Con qué argumentos? Argumentos sólidos. Yo puedo hablar con personas sin conversación, y me ha pasado. El cristianismo es el lugar donde vas a encontrar a Jesucristo, donde encuentras la vida eterna, donde encuentras la salvación. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Él, ¿no? No, pero es que yo pienso, yo opino, yo considero. No, espérame. Yo no vengo aquí a decirte qué pienso, qué opino, qué considero, qué supongo. ¿Dónde está lo que tú supones, donde tú dices, lo que tú crees, lo que tú piensas? Yo te estoy dando pruebas. Sabemos y ya lo vimos. Para que las personas crean en el Dios verdadero, primero tienen que creer en esto, porque aquí es donde está todo. Y para que crean en esto, pues ahí es donde se va a encontrar un cohete. Pero para eso existe la apologética. Están todas las evidencias científicas de la veracidad de la Biblia, están todas las resoluciones de las aparentes contradicciones de la Biblia, está el estudio de las religiones, cómo contradicen por completo la veracidad de la Biblia, y es más, está el libro físicamente de lo que ha venido siendo arriba de 6,000 años y que nadie ha podido derribar. Y no existe un libro más atacado en toda la Tierra, en todo el planeta Tierra, que la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no el Popol Vuh, que también habla de la creación? ¿Por qué no el Corán, que también habla de la creación? ¿Por qué no se ataca a Vishnu, a Brahma, a Shiva, a Buda, con los que ya vimos? ¿Por qué no se ataca y se ataca siempre a Jesucristo? ¿Por qué? Porque el mismo mundo no permite que la verdad resplandezca. Por eso existe el evangelismo, por eso existen los estudios bíblicos, por eso existen las congregaciones cristianas, para que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, como dice la propia palabra. No es para que nosotros conozcamos la verdad y la abracemos y nos metamos abajo de la cama y ahí nos quedemos todos. No es así. No es así. Y no existe un libro más atacado en la historia de la humanidad, ni una persona más atacada en toda la humanidad, que es Jesucristo. No existe. ¿Cuándo has oído que hablen mal de Buda? O de Brahma. ¿Saben cómo se creó la Trinidad hindú, Brahma, Shiva y Vishnu? Es una verdadera perversión sexual. ¡Terrible! Así, y nadie dice nada. Porque no hay que atacar. Del lado de donde la gente está perdida, pues no hay que atacar lo que está perdido. Pero cuando se conoce la verdad y que la verdad te hace libre de todo eso y se te cae la venda y ves en serio cómo está todo, eso es lo que atacan. Y principalmente por una razón, porque confronta tu propia realidad, tanto espiritual como moral, ya lo habíamos dicho. Y recalco lo que dijimos la semana pasada, no somos agentes morales, sino espirituales. Y nuestra moralidad depende de nuestra espiritualidad, no viceversa, como muchos predican. No es así. A la luz de las Escrituras no es así. Y sin embargo, nada de eso se ataca. Nada de eso pretende corromper un estilo de vida, ¿no? No lo hace. Y nos mantiene en una zona de confort. Y queremos vivir una vida bien, sin estar en el entendido de que esos pasos nada más nos conducen a una condenación eterna. Y muchos podrán decir, el infierno está aquí, a mí me ha tocado. El infierno es aquí. La condenación es aquí, esta vida es horrible, es terrible. Yo no creo que exista otro infierno, el infierno lo vivimos aquí. Yo no creo que exista otro cielo, el paraíso lo haces tú en tu vida. Aquí es donde todos la pasamos bien, aquí también. Y no es cierto, están negando una verdad espiritual eterna. Por ignorancia, por ceguera, pero también porque no hay nadie quien vaya y les diga cuál es la verdad. Y la verdad se pone delante de todos.
Nosotros estamos, como siempre les he dicho aquí, llamados a predicar el Evangelio, no a convencer a nadie, ni a estar de molestos con nadie. El convencimiento no lo dan mis palabras, ni las evidencias de la palabra de Dios. Eso lo da el Espíritu Santo de Dios para quienes fueron predestinados para salvación. Y los que están predestinados para condenación eterna, pues ahora sí que como dicen, si te quitas, ¿no qué? Aunque, yo y mis dichos, creo que nunca me sale uno, estoy como el Chapulín Colorado. Eso, ¿no? Aunque te quites te toca, y aunque te pongas y no te toca, pues no. O algo así era, ¿no? La idea es esa. Qué bárbaro, mano, ¿no? Sí, se me pegó lo del Chapulín Colorado. Pero bueno, la idea es esa, como diría Chespirito. Y no es así. El tema de la salvación es un pilar tremendamente importante dentro de nuestra espiritualidad, dentro del cristianismo, ¿no? La salvación, la seguridad de la salvación es algo que nosotros debemos de tener, porque si dudamos de eso, estamos dudando de la obra majestuosa del Todopoderoso. Dime que Dios no puede salvarte y no perderte jamás. Con esa pregunta quiero terminar. En la siguiente semana empezaremos a ver ya toda la doctrina de la salvación. Pero respóndete eso. ¿Qué clase de Dios tendríamos si Él te salva y después por tu voluntad, por la voluntad de alguien más, por un error, alguien te arrebata de sus manos? ¿Eso es un Dios todopoderoso? ¿Qué clase de Dios tendríamos si Él nos adopta? Porque la palabra dice que somos adoptados por Él. Si Él nos rescata, ¿qué clase de Dios sería si Él nos salva y por nuestra torpeza Él nos perdiera? ¿Es así de débil? ¿Es así? ¿Te parece que ese es el Dios, el creador del universo? ¿Te parece que ese es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, suficiente? ¿Te parece que ese es el Dios tan grandioso que establecen las Escrituras? El que por un error nuestro, fíjense, estamos poniendo, y el arminianismo pone la voluntad del humano, de mi mala decisión, me pone por encima del poder de Dios. ¿Qué clase de Dios sería? ¿Uno digno de confianza? Pues no. O sea, es como la esposa con el esposo. La mujer se tiene que sentir siempre cuidada, protegida, respaldada, ¿no? Saber que el pecho de su esposo es un lugar de refugio. ¿Qué clase de esposo sería si ella corre peligro y, ay, pues te me fuiste, algo te pasó por mi culpa, yo no te protegí, no pude, algo te arrebató de aquí de tu zona de seguridad y paz, ya te lastimaron, ya te hicieron, pasa. O al revés, ¿no? Que siempre le protegieras y por un error tuyo se fuera, ¿no? ¿Te imaginas qué clase de Dios también sería? Así que Dios dijera, ay, me equivoqué, por eso tú me dejaste a mí. ¿Qué clase de Dios sería ese? Ese no es el Dios de la Biblia. Y la salvación es eso. Él ya nos tiene en su reino. Él nos tiene en su familia. Él nos tiene en el hueco de la palma de su mano. Él nos tiene en sus planes. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a hablar del libro de la vida. Como los arminianos dicen que sí se puede borrar tu nombre de ahí. Vamos a ver que no es cierto, que todas son mentiras del enemigo, del diablo, de Satanás mismo, para que te sientas inseguro, atemorizado y todavía le des más la espalda a Dios. ¿Qué clase de Dios sería que después de hacer todo eso por nosotros y de mandar a Jesucristo a morir en una cruz por ti y por mí para rescatarnos, ahora resulta que mi mala decisión hace inválido el sacrificio de Jesucristo? Y pregunto con lógica, ¿qué sucede? Yo recibo al Señor, soy adoptado por Él, su Espíritu vive en mí, ¿cierto o no? Yo peco, el arminiano dice que pierdo la salvación, ¿qué pasa? ¿Se me sale el Espíritu? ¿Y cómo lo recupero? ¿Tengo que volver a hacer mi confesión de fe? Y entonces es un entradero y salida, entrada y salida, entrada y salida. ¿Dónde viene en la palabra de Dios eso? No hay un fundamento. Y ni siquiera estamos hablando todavía a profundidad lo que está establecido en la palabra de Dios. Eso es un supuesto lógico. Las promesas de Dios son eternas, no son temporales, no se deterioran. ¿Me explico? ¿Cómo es posible que si Él, cuando yo lo recibo verdaderamente y solo Él sabe, y me da la vida eterna, me la regala por gracia? Vamos a hablar de todo eso, la siguiente. Y yo la tenga ya conmigo, Él de pronto diga, no, pues ya mejor la quiero, porque pecaste. Ya me arrepentí, vuelve a entrar en mí, ahora voy otra vez, boom, y me vuelvo a ti.
Soy chistoso, pero no es así. Fíjense qué ridículo sería Dios. Perdón que lo diga con esas palabras, pero así es. Ay, me volví a equivocar, vi a una hermana como no la debía ver, o hasta me comporté con ella como no me debería de comportar. ¡Fum! El Espíritu de Dios se me salió. Ya perdí mi salvación. Ya no soy templo del Espíritu. Señor, ya me arrepentí. ¡Pum! Ahí va otra vez. ¿Creen que Dios juega de esa manera? Y dos cosas aquí importantísimas. Si el Espíritu Santo de Dios, al yo perder la salvación, me abandona, ¿cómo me arrepiento? Para que vuelva a entrar. Ojo, pongan mucha atención a esta pregunta. Hemos dicho aquí, el arrepentimiento es espiritual, el remordimiento es carnal. Cuando tú te arrepientes es porque el Espíritu Santo de Dios te dio convicción de pecado. ¿Cierto o no? Convicción, y dices, la torre, claro, perdóname. Y el Espíritu te contrista y dices, ¿qué hice? Y cambias tu manera de pensar porque te arrepientes, pero nosotros no producimos arrepentimiento, lo produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si yo pierdo la salvación y el Espíritu sale de mí, ¿cómo me arrepiento? No lo haces. Si Él es el que me da convicción, si se va, ¿cómo es que me arrepiento? ¿Ven qué ilógico? Y en segundo lugar, yo tengo al Espíritu, peco, pierdo la salvación, se va de mí, ¿no? Me arrepiento, en el supuesto caso de que pudieras, que no se puede. Regresa conmigo y ya estoy bien. Y vuelvo a pecar y se vuelve a salir, me vuelvo a arrepentir, entre comillas, y vuelve a entrar. Si así funciona, dime para qué vino a Cristo a colgarse en una cruz. Si así funciona, entonces ¿qué caso tuvo que Cristo muriera en la cruz? Yo no necesitaría de su sacrificio, ni de su sangre, ni de su perdón, ni de su salvación, ni de su rescate. No necesitaría de Jesucristo para nada, porque yo mismo puedo hacerme galardonador de que entre otra vez el Espíritu Santo en mí y se vaya, de que entre otra vez en mí y se vaya, y entonces yo ya me ocupe, como dice, procure, como dicen erróneamente las personas del arminianismo, de mi salvación, y ya dependa de mí si soy salvo o no. ¿A qué vino entonces Cristo? Dos preguntas lógicas, es solo lógica. Si se va el Espíritu de mí, ¿cómo me arrepiento? No puedo, entonces no vuelve a entrar en mí. Si puedo arrepentirme sin el Espíritu y entrar y salir, nada más que me responda el arminianismo: ¿a qué vino Jesucristo? ¿Y para qué existe el Espíritu Santo? ¿Y para qué existe? Eso que acabas de decir es fundamental. Cristo lo dijo, ¿no? Viene el Consolador, viene el Espíritu, les dará convicción, les enseñará, les recordará, les redarguirá, les bendecirá, serán su templo. Ellos, a través del Espíritu Santo de Dios nos conectamos con el Padre, hacemos una maravilla de nuestra vida cristiana. ¿Cierto o no? Pum, sale, entra, se va, se sube, se va. ¿De qué estamos hablando? Ese no es el Dios de la Biblia. Y como les repito, ahora resulta que mi mala decisión, mi voluntad, está por encima del poder de Dios. Dice el Señor: yo ya te tengo de aquí, chaval. De aquí, ¿no? Y de aquí. Y la palabra dice: de mí nadie te separa. Cristo le dice al Padre: no he perdido a ninguno, ni lo voy a perder, y te tiene de aquí, ya hazle como quieras, angolotéate si quieres, de mí no te vas. Ahora resulta, conforme al arminianismo que dice: mi voluntad puede quitar la mano de Dios de mi cuello. ¿Qué clase de Dios es ese que, ay, se me fue? Él, en su pecado, en su banalidad, en su carne, en su voluntad, pudo más que yo y se fue. ¿De verdad ese es el Dios de la Biblia? Y si es así, que también por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, por nuestra mala voluntad de no querer obedecer al Padre, si todo eso nosotros lo podemos hacer para evitar la salvación, porque se evitaría según el arminianismo, y después de ser adoptados nos regresamos al mundo y empezamos a pecar, empezamos a tener la voluntad y la conciencia de irnos al infierno, nos cauteriza la conciencia, nos cauteriza el espíritu, no nos importa nada, decidimos vivir una vida llena de pecado, al fin que como decíamos hace un momento, aquí es el infierno, aquí también está el cielo, aquí todo el mundo paga, aquí todo el mundo recompensa. Si de verdad resulta eso, vuelvo a lo mismo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿A qué vino?
Todo eso hace inútil la venida de Cristo, hace inútil su sacrificio. Y aunque se oiga feo, es la verdad. Eso es pisotear su sangre. No sirves para nada. No sirves para nada porque todo depende de lo que yo decida. Y es verdad. En nosotros está la única obra, si pudiera decirse así, para la salvación, es que nosotros aceptemos a Jesús. Ojo, Él es el que hace la oferta, ni siquiera somos nosotros. Y en nosotros está decir sí o no. Y ahí es cuando sencillamente uno se va solito al infierno, no porque el Señor me haya mandado a mí. La Biblia dice, Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento, que todos le reconozcan, que todos le alaben, que todos se vayan al cielo. Entonces, ¿qué tiene que ver con la predestinación de los que ya se sabe desde la eternidad que van a rechazar a Cristo? ¿Qué pasa? Pero no que Dios quiere que todos, y también dice que predestina a unos para no salvarse. No es que sean creados para destrucción eterna, ni para condenación eterna. Es que el Señor en la presciencia, no presencia, en la presciencia conoce quién y en qué momento y de qué forma va a rechazar el llamado de la salvación. Ya lo tiene contemplado. No es que haya creado a alguien para destrucción. Él tiene contemplado quién es el que va a decir, no, gracias, esto para mí no es válido. Y entonces dice la palabra de Dios, las obras, las buenas obras que Él determinó, por las que nosotros debemos de andar desde la eternidad, ya están hechas para quienes aceptaron al Señor. Ya están hechas. Él mismo las creó. Si tú crees que las buenas obras que haces dentro de tu vida espiritual, tú te las inventaste, el Señor dice que Él ya las predestinó. Son las buenas obras por las que tú y yo andaríamos. Dime ahí en dónde entra nuestra voluntad. Para decir que es a través de nosotros que podemos ganar o perder la salvación. Eso es un regalo. Y lo que, ahora sí, ¿no? Si Dios te lo dio, no te lo va a quitar. ¿De dónde sacas que tú tienes poder de decisión para determinar en qué momento pierdes lo que el Señor eternamente te regaló? Nuestros pensamientos y nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, a veces, ¿sabes cuánto nos duran? 1 hora, un día, una semana. ¿Qué en nosotros es eterno? Es más, la fe en el Señor, ¿cuántas veces no nos ha faltado? ¿Cuántas veces no hemos flaqueado? ¿Cuántas veces en serio nos hemos apartado del camino? Porque no lo hemos podido soportar. ¿Qué hay en nosotros que dependa de nosotros que sea eterno? Nada, ni nuestros anhelos más profundos, materiales, carnales, emocionales, almáticos 100%, ni esos que nos dominan tan fuerte, nos duran. Te aburres, te da flojera, te desanimas. ¿Qué hay en nosotros que sea eterno? Solamente lo que el Padre nos puede regalar. Solamente. Y dime que después te lo quita por mi voluntad, por mi error. ¿Qué clase de Dios? Entonces, la seguridad de la salvación es algo tan cierto como el mismo Dios. Es su palabra, es inmutable, incorrompible. Dios no miente. Si tú me aceptas, tienes derecho de ser llamado mi hijo. Si tú te arrepientes, tienes derecho a la vida eterna. Si tú das un sí a toda la oferta eterna que yo te hago, créemelo, jamás te la voy a quitar. ¿Tú crees que a Dios le toma por sorpresa tu pecado como para que pierdas la salvación? Dios ya sabe en qué momento y qué vamos a hacer. A Dios no se sorprende que digas, híjole, Diego, oye, hice esto, hijo. ¿Qué ha de pensar Dios? No, el Señor lo sabe desde cuando, ay, Diego, tal día, tal hora, ya sabía que ibas a querer, ya sabía. A Dios no le toma por sorpresa. ¿Tú crees que cuando Él determinó llamarte a su reino, Él no sabía que ibas a pecar y pecar y pecar y pecar y pecar? Lo sabía tanto que por eso envió a Cristo, porque sabía que solitos no íbamos a poder. ¿Dónde dice en la Escritura que cuando fueras salvo dejarías de pecar? Que cuando fueras salvo cuidarías tu salvación
eternamente por voluntad propia. Dime dónde dice eso. Ve el amor del Señor, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios asevera que se iba a perder? ¿Y por qué asevera que no se perdería? Por la fe en Cristo. Porque no ibas a dejar de pecar. Y el Señor lo sabe, dice: te voy a adoptar, estás predestinado para ser parte de mi reino, pero necesitas un Salvador. Lo necesitas. Y aún así, Cristo muere y ahí no se acaba. Su sangre tiene poder, su sangre sigue siendo vigente. La invocación del Padre es para quienes se apartan de maldad, para quienes se arrepienten. ¿Por qué es progresivo? ¿Por qué no se acabó en la resurrección? ¿Por qué sigue teniendo poder? Pero es simple. Porque Él no te va a perder de su reino y necesita tenerte por la eternidad, y tú tampoco vas a dejar de pecar. Así de fácil. Y si no fuera eterno, ¿por qué es eterno el Espíritu Santo? Y si no fuera eterno, ¿por qué es eterna entonces la predicación del Evangelio? Es eterna. Esto no tiene efectos de una hora, de que te convenza un predicador bonito en 45 minutos. No, Señor. Estas son palabras de vida. Y la Escritura dice: mis palabras son vida y son espíritu. Estas palabras generan vida. No vida de 40, 50, 60, 70, 80 años físicos. Eternas. Y no te vas a hablar, nuestras orejotas son vida. ¿Y son qué? Espíritu. ¿A dónde te está hablando? Al espíritu. Es ahí donde se vivifica, donde encuentras la eternidad. No es en tu cabello, en tus uñas, en la cara. No está en nada físico. Eso se va. Y tendremos en su momento, en la eternidad, nuestros cuerpos glorificados. Ya hablaremos también en algún momento sobre eso, una doctrina padrísima. Pero mientras tanto, ¿qué? Y vean, el Señor es bueno y aún no nos metemos a fondo aquí. Pero por pura lógica, como les dije en un inicio, esa es la clase de Dios que nosotros debemos de tener, o en el que creemos. Esa es la clase de Dios que describe la palabra. Ese es el Dios que nos va a soltar, que dejará que la voluntad humana sea más fuerte que su propia voluntad eterna, perfecta, agradable. No es así. El arminianismo no tiene un fundamento sólido en pura lógica. Y la siguiente semana vamos a empezar a ver todo el fundamento bíblico, cómo está fuera de contexto y cómo hay una seguridad de la salvación. Salvo, siempre salvo. ¿Con todo y pecado? Sí, Señor, con todo y pecado. Porque si dependiera de ti y de mí no pecar, entonces tampoco tuvo nada que hacer Cristo aquí. ¿Sale? Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno, Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú en tus planes eternos, Señor, sin principio, sin final, sin tiempo intermedio, Padre, has predestinado a los que estamos aquí, Señor, a escuchar tu palabra. Has predestinado y en tu plan sabio, Padre, en tu plan eterno, has diseñado obras para que nosotros caminemos sobre ellas, pero también es necesario que nosotros estemos firmes en la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, porque mereciendo muerte, Señor, tenemos vida en ti, Padre. Mereciendo la condenación eterna, Señor, a ti te plació por el puro afecto de tu voluntad que nosotros fuéramos rescatados de la muerte y de la condenación eterna. Gracias, Dios, porque no es ninguna casualidad que nosotros aprendamos sobre este tema tan fundamental como es la seguridad de la salvación. Gracias, Padre, te damos porque sin el poder de tu Espíritu Santo, sin la Biblia, Señor, tu bendita palabra que nos has dejado, Señor, estaríamos perdidos, Padre. No sabríamos a quién acudir. Pero, oh Dios, tú en esta noche, Señor, y por los siglos, has predestinado y has predeterminado, Padre, que nosotros te busquemos, que nosotros te sigamos. Y que tengamos esa certeza, Señor, de que tú no nos soltarás de tu mano. De que siendo adoptados por ti, Padre, no nos convertirás en bastardos. Señor, de que siendo escogidos por ti, tú no nos echas fuera, Padre, ni nos haces menos, ni haces acepción de personas. Gracias, Padre, porque tú nos has predestinado para ser parte de tu reino y poder estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a entender sobre las verdades bíblicas, Padre, establecidas, para que nosotros tengamos esa fortísima seguridad de que nunca, Señor, estaremos separados de ti. Perdona, Padre, nuestros errores, perdona nuestras dudas,
Perdona nuestra incredulidad, Señor, pero tú conoces nuestros corazones y nuestras debilidades. Sabes que somos carne. Sabes que en muchos aspectos somos débiles y la duda y la desesperanza nos ataca. Dios, pero que a partir de este momento tu Espíritu Santo nunca deje que se nos olvide que de tu mano nada ni nadie nos va a arrebatar. Que tenemos ese consuelo, Señor, que morir para nosotros va a ser ganancia, Señor. Vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque no visitaremos lugares de tinieblas, no visitaremos el fuego eterno, no nos encontraremos por la eternidad separados de ti. Ayúdanos a entender, Señor, que el cielo y el infierno no es un juego, que está de por medio nuestra vida eterna, ya sea en bendición o en condenación, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has bendecido con tu presencia, tú nos has bendecido con tu elección, Señor, esta elección incondicional, que aunque nosotros nos resistamos, tarde o temprano llegaremos a tus pies, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre.